Hola, buenas noches. Esto es Veto a Saber, su dominical de todas las noches. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar del tema del que todo el país está hablando. Una vez más, yo tengo como 30 años en periodismo y siento que este programa lo he hecho en mi vida como 20 veces ya. Porque cada cierto tiempo viene una oleada, ¿no? Es una especie de histeria colectiva que va y viene. Y bueno, nuevamente asistimos a el clamor popular por la ley del talión, el ojo por ojo, ¿no? Chapa tu choro y déjalo paralítico, o cástralo o mátalo. Eso es lo que nos propone la democracia, el Estado de Derecho. Esa es la solución. Yo estoy en contra. Ya les contaré por qué. Pero primero veamos este reportaje que ha preparado Álamo Pérez Luna para hablarnos de los muchos casos en los que en el Perú se ha debatido y también, por supuesto, se ha aplicado la pena de muerte. Perú, país de violadores. Ese hashtag desató la polémica hace unos días. Lo que se buscaba era decirle al mundo entero que todos los peruanos somos unos abusadores sexuales. O lo que se quería decir con esa frase más bien era que simplemente aquí hay miles de violadores. Sin embargo, esa discusión y que en Miraflores una vecina grabara a un sujeto arrastrando a una mujer por las calles, la violación de una censadora voluntaria el domingo anterior, y la aparición de un padre que abusó de su hija de 2 meses de vida ha generado un debate que puede tener consecuencias letales. ¿Se debe reimplantar la pena de muerte en el Perú? En ese caso habría que plantearse 3 preguntas. ¿La pena de muerte es disuasiva para los violadores de menores de edad? ¿Evitaría la aparición de más feminicidas en nuestro país, cuya capital es la 5ª ciudad más peligrosa del mundo para las mujeres? ¿Provocaría que un abusador deje de cometer un delito? No es disuasiva, estaría en manos de una administración de justicia que no es confiable, ¿no? Y jurídicamente no sería posible de aplicación, ¿no? ¿Por qué no sería disuasiva? Bueno, no existe ningún estudio a nivel internacional que lo diga. Yo soy un defensor de la vida. Yo personalmente respeto todas las opiniones, pero personalmente reitero, yo no estoy a favor de la pena de muerte. En Estados Unidos, 30 años después de haber aplicado pena de muerte, se revisan casos y se dan cuenta del error judicial perpetrado, ¿no? Pero no, son decenas de casos en los propios Estados Unidos de error judicial, con una administración mucho más objetiva y serena que la nuestra, ¿no? Entonces, yo no pondría la vida de ningún peruano en manos de un juez peruano. Si no es así, si la pena de muerte no es disuasiva, ¿para qué reimplantar una pena irreversible que puede quitarle la vida a un inocente? ¿Qué pasaría si, como ocurrió en 1957 con Jorge Villanueva Torres, el recordado monstruo de Armendáriz, el Poder Judicial se equivoca, culpa a un hombre que no ha cometido delito alguno y ordena su ejecución? ¿Sabía usted que en mayo de este año el Poder Judicial evaluó la posibilidad de declarar inocente póstumamente a aquel monstruo de Armendáriz? Básicamente a raíz de lo que ha sucedido con estas bebés que fueron violadas incluso por sus propios padres. Entonces yo creo que es momento de que como sociedad reevaluemos esta sanción máxima y abramos el debate para tener los elementos que nos permitan tomar una decisión que la población está pidiendo. El asunto es que nosotros hemos suscrito un convenio de abolición de la pena de muerte. Claro, estamos San José. suscritos, sí, así es. Ahora, personalmente, yo sí creo en la pena de muerte. ¿Usted cree? Sí. Si la decisión finalmente es salirnos del pacto, no saldremos. O sea, lo que no puede pasar es que tomemos en cuenta política pública solamente en base a posibilidades. Creo que hay que evaluar el tema del pacto de San José, es un aspecto que hay que evaluar. La pena de muerte existió en el Perú el siglo pasado entre 1933 y 1979. En ese lapso se ejecutó a 10 peruanos. El primer ejecutado fue precisamente Jorge Villanueva Torres, alias el monstruo de Armendáriz, el 12 de septiembre de 1957. La víctima fue Julio Hidalgo Zavala, de 3 años de edad. El segundo fue Guillermo Lavalle Vázquez, alias Pichuzo,
el 10 de octubre de 1966. La víctima, Américo Chihuán Cuba, de 4 años de edad. A partir del gobierno militar de 1968, se determinó que se ejecutaría a peruanos que mataran a miembros de la policía mientras cometían robos y asaltos a tiendas y agencias bancarias. Fue así que el tercero y el cuarto en ser ejecutados fueron Alejandro Lastra Villavicencio y Gerardo Pinto Zulcahuamán, el 19 de noviembre de 1973. Las víctimas, un empleado de banco y un policía. El quinto fue Juan Machares Zapata, el 19 de junio de 1974. La víctima, un policía. Después, Miguel Salazar Valdivia, el 23 de enero de 1976. La víctima fue nuevamente un policía. Luego, Luis Uscubilca Patiño y Alfredo Benítez Caldas, el 4 de febrero del 76. Otro policía fue la víctima. José Murillo Andrade, el 18 de septiembre de 1976. La víctima, nuevamente un policía. José Murillo tenía 18 años de edad y fue el peruano más joven en ser ejecutado en nuestra historia. Finalmente, el 10º ejecutado fue Julio Alfonso Vargas Garayar, suboficial de la FAP, el 20 de enero de 1979. El delito, espionaje. Solo unos meses después, la Asamblea Constituyente promulgó la nueva Constitución de 1979 que eliminó la pena de muerte para delincuentes comunes y solo se mantiene vigente hasta hoy para casos de espionaje en tiempos de guerra. Es decir que, hoy, el suboficial Vargas Garayar no hubiera sido fusilado. En 2012, su hija María Consuelo Vargas Chávez declaró que su padre fue fusilado injustamente. Mi padre era inocente. Si mi padre hubiera sido culpable, hubiera recibido muchísimo dinero. ¿Dónde está el dinero? En ese lapso, la pena de muerte evitó que los violadores o asesinos de menores de edad siguieran apareciendo. No. La pena de muerte eliminó para siempre a los asesinos de policías. De ninguna manera. Se ejecutaron a 7 asesinos de policías durante esos años. No hay que olvidar que también podría ocurrir algo terrible. Que un individuo sea juzgado por la opinión pública antes que por la policía, el Ministerio Público o los magistrados de una sala penal. No sería la primera vez que la presión popular consiguiera tener mayor peso que la propia ley. Eso es lo que habría ocurrido con el monstruo de Armendáriz. Pero ¿cuál es el objetivo? ¿Matar más gente o evitar los casos de violación? Bueno, si queremos matar más gente, bueno, apliquemos pena de muerte. Si queremos evitar violaciones, bueno, el tema no pasa por la pena de muerte, sino por otras acciones del Estado, de la sociedad. Respeto la opinión del doctor Enrique Mendoza Ramírez, que ha sido presidente del Poder Judicial y ahora es ministro de Justicia. Como también respeto la opinión ciudadana, que en forma absolutamente mayoritaria se pronuncia, digamos, a través de diferentes encuestas, de que se restituya la pena de muerte en el Perú. Sin embargo, en mi condición de juez, y tomando en cuenta el escenario mundial, la pena de muerte, si bien es cierto la pena máxima, la pena capital como se le llama, no ha demostrado estadísticamente que su aplicación permita disminuir los índices de criminalidad en cualquiera de los crímenes atroces que tenemos en el mundo. Nosotros en nuestra Constitución no aceptamos la pena de muerte. 9 de cada 10 peruanos, u 8 de cada 10 peruanos, está a favor de la pena de muerte, ¿no? Creen en eso. ¿No? Son reacciones atávicas de la gente, ¿no? O sea, son respuestas básicas, ¿no? Claro, o sea, frente a la violación de un menor de edad, la primera reacción de uno es agredir al culpable, ¿no? Pero así no somos, pues vivimos en democracia, ¿no? Según las estadísticas que para algo sirven, solo durante el transcurso del día de hoy se ha violado la libertad sexual de unas 60 mujeres, mayores o menores de edad. Eso no está en discusión. La cantidad de delitos sexuales en contra de menores de edad o los casos de feminicidios han aumentado en nuestro país. De eso no hay duda. Lo que está en discusión es si serviría de algo que la pena de muerte vuelva a ser la aparente solución al problema. Bien, y el titular decía muertos de pena porque de verdad es una tristeza
tener que volver a discutir ese tema cada cierto tiempo en nuestro país. Cada vez que ocurre un caso de gran impacto, de pronto todos empezamos a comportarnos como turba, ¿no? Como barra brava, y hay que matarlos. Esa es la solución que el Estado propone, que la ley, que los que estamos del lado del Estado de Derecho, de la ley, ¿no? Decidimos que hay que matar, es decir, que hay que ponernos al mismo nivel, ¿no? O sea, filosofamos, razonamos con la lógica de la gata, ¿no? Gatillo flojo, matar, matar, matar. Esa es la idea. Nuestros invitados hoy son la congresista Cecilia Chacón y el congresista Alberto de Belaunde. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias. ¿Por qué te ríes, Ceci? ¿Te ha dado risa lo que he dicho? Sí, lo de la gata, realmente terrible. Pero tú le escuchas razonar, a la gata y básicamente son las mismas razones que estamos dando nosotros como sociedad. Bueno, ahí yo difiero. Primeramente porque discutir sobre la pena de muerte y aprobar la pena de muerte no va en contra del Estado de Derecho. Si es que nosotros simplemente la implementamos sin una discusión, sin una votación mayoritaria, sin seguir todo lo que dice la Constitución, que sería un cambio constitucional, que tendría que haber segunda votación en 2 legislaturas, etcétera, etcétera. Si no cumplimos con eso, sí no estaríamos cumpliendo con el Estado de Derecho. Pero una pena de muerte no... ¿Para quiénes? ¿Solamente violadores de niños? Porque sí, ha comenzado una ola de entusiasmo. Ya Jenny Vilcatoma dice que corruptos también. Ya metamos a todos a la horca. Yo creo que no debemos de ir a estos extremos, ¿no? Si bien es cierto, y tienes razón, cada cierto tiempo hay un clamor popular sobre pena de muerte para diferentes delitos, específicamente para violadores de niños, creo que ya hemos llegado a un punto donde tenemos que realmente discutir. Vamos a empezar a discutir, y yo creo, porque nunca se ha discutido una iniciativa legislativa específica sobre la pena de muerte. Lo que han habido son ideas, declaraciones, etcétera, etcétera. Ahorita estamos discutiendo sobre la posibilidad real de una iniciativa legislativa para la pena de muerte. Ahora, es verdad también que nosotros hemos firmado convenios que nos impedirían tomar en cuenta la pena de muerte. Sin embargo, nos impiden. Sin embargo, en los convenios también uno puede salirse total o parcialmente. Entonces, tendría que ser un proceso, ¿no? Y sí, es verdad que sería un proceso muy largo. Para empezar, tendrían que haber 2 legislaturas, cambio constitucional, y obviamente también tendría que verse el tema internacional de la Corte de San José y las consecuencias. Por eso, es una discusión que creo que sí es válida. Bien. Y no para todo el mundo, ni para todas las violaciones de niños. Se tendría que circunscribir en los temas más abominables. Todos son abominables. La persona que viola a un niño o a un adulto es un enfermo. Absolutamente. Bueno, miserable. Ojo que la palabra enfermo los puede poner en la categoría psiquiátrica y los mandas a hablar Correa. No, de ninguna manera. Ahí de repente les haces un favor. No, de ninguna manera, porque ya no tiene remedio. O sea, ya estas personas, además el tema de la pena de muerte no solo es disuasiva. Si solamente fuera disuasiva, entonces sería un tiro al aire. Pero además estamos impidiendo que esa persona siga violando, porque lo puede seguir haciendo, lo puede seguir haciendo desde la cárcel. A ti te consta que el Poder Judicial puede ser nefasto. Lo has sufrido en carne propia. Así es. ¿Te imaginas? Sin embargo, que a tu papá lo hubieran condenado a muerte? Y después, ¿verdad? Nos equivocamos, sorry. Pero estamos hablando sobre temas puntuales de violación a menores. Yo diría a menores de 5 años. La estructura judicial. Totalmente de acuerdo. Habría que hacer, junto con esta norma, una nueva estructura específica para los casos, para jugar a los temas de la muerte. Sí, vamos a discutir esto a lo largo de todo el programa. Alberto, una pregunta puntual. ¿Cómo es posible que el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, que ha sido además presidente de la Corte Suprema, pueda opinar a título personal cuando él es un representante del Estado, ¿no? O sea, él no puede opinar algo que, 1, es inconstitucional y 2, va contra la política de tu gobierno. Es decir, ¿no conversan? ¿Cómo puede el presidente salir a decir, bueno, lo que dijo mi ministro, en realidad sorry, pero además, patinó? 3, porque el ministro de Justicia es el asesor legal del presidente. O sea, no es encima cualquier ministro, es el ministro que asesora legalmente al presidente. Y el presidente le tiene que corregir la lección. Y además con información que no es verdad. La pena de muerte no es disuasiva. Hay estudios realizados en Estados Unidos, en Japón, en China, que son los estados, digamos, con una estructura de sistema de justicia
algunos más garantistas que otros, pero en ninguno de esos países, y se ha estudiado, en el caso de Estados Unidos, desde los 70 hasta ahora, en ninguno de esos países se ha demostrado que es disuasiva. Eso no es verdad. Pero ¿por qué este desorden? O sea, no puede ser que al interior de un gobierno cada uno se dispara para su lado, yo estoy a favor, yo estoy en contra, a mí me da lo mismo. No hay un poquito de conversación. La posición del presidente, que es la posición que compartimos en la bancada, es clara, ¿no? Que la pena de muerte no es la salida. Pero porque seguramente además, que en la bancada también hay 10 opiniones diferentes. Seguro. Pero además hay un tema adicional, que es, siempre discutimos cómo va a reaccionar el Estado una vez producida una violación. Y creo que ese no tiene que ser el enfoque, Beto. Está bien revisar las penas, está bien de esos debates, pero tenemos que tener un debate que es cómo evitamos nadie que esas violaciones. Nadie le importa, no queremos matar. Y hay medidas. Queremos matar gente, eso es lo que nos preocupa. Hay medidas para tomar, Beto. Y lo peor de todo es que son medidas que el enemigo utiliza. Te pongo un ejemplo. Cuando Luis Figari, fundador de Sodalicio, abusador sexual, fugado del país, era profesor de religión del Colegio Santa María, él, para saber a qué persona captar, revisaba los files personales de los alumnos y buscaba a aquellos que tuviesen un papá de afuera, que tuviesen problemas familiares, una familia estructurada. Lo mismo tendría que hacer el Estado, pero para protegerlos. Todas las personas que están en una situación de vulnerabilidad deberían en los colegios tener especial atención. O, por ejemplo, un chico que tiene promedio 15 en el colegio y de repente el tercer bimestre se cae a promedio 10. Claro. Eso tiene que ser una señal de alerta de que algo está pasando. En ese caso, ¿qué hacemos con Figari, Ceci? ¿Lo ejecutamos? ¿Lo mandamos a la cámara de gas? Bueno, en el caso de Figari se ha presentado una iniciativa legislativa para la imprescriptibilidad de los casos, como en el caso que ha sido presentada por la bancada de Fuerza Popular para los casos de Figari, ¿no? Figari no solamente es un monstruo que ha abusado de la confianza de estos niños, sino que se ha escondido detrás de una sotana y le ha hecho mucho debajo de una sotana, efectivamente, y le ha hecho mucho daño no solamente a muchos niños, sino a toda la sociedad. Bueno, yo espero que los traigan a los dos, ¿no? Yo creo que ninguno, en este gobierno no creo. Yo también tenemos tengo que ir a la siguiente nota, vamos a tener tiempo para seguir discutiendo los casos en los cuales efectivamente en el Perú se condenó a muerte y cuántas veces se equivocó el Estado. El reportaje es de Juana Avellaneda. Hace 59 años, a las 5:36 de la mañana del 12 de diciembre de 1957, fue ejecutado Jorge Villanueva Torres. Lo acusaban de violar y asesinar a un niño de 3 años. La prensa lo bautizó como el monstruo de Armendáriz. Villanueva Torres era inocente, pero su pasado lo condenaba, y para las autoridades eso era suficiente. A sus 35 años, este hombre ya había pisado la cárcel y era caserito en las comisarías. Todo esto lo llevaron a ser el principal sospechoso en la misteriosa muerte de Julio Hidalgo Zavala, cuyo cadáver había sido encontrado en una covacha en la quebrada de Armendáriz, zona limítrofe entre los balnearios de Miraflores y Barranco. La policía empezó a investigar sin ninguna pista, hasta que un vendedor de turrón les dijo que Villanueva Torres le había comprado un dulce a Julito y que se lo había llevado por la quebrada Armendáriz. Esto fue suficiente para condenarlo con la pena de muerte. Miles de personas se acercaron a la penitenciaría central para presenciar su ejecución. Villanueva Torres fue amarrado a un poste frente a los fusiles de 8 guardias y ante la mirada compasiva de personas que empezaban a dudar, gritó que era inocente, y lo era. Años más tarde, se comprobó que Villanueva pagó con su vida un crimen que nunca cometió, por lo cual le dedicaron canciones y hasta inspiró una obra de teatro. Esta es la historia del monstruo de Armendáriz. Monstruo de Armendáriz, divino arquetipo, que el imperialismo quiso sojuzgar. Repetiré las palabras de nuestro Mesías. Dejan que los niños me negan a mí. Pero no es el único inocente condenado a muerte. El
el 11 de septiembre de 1970, Udilberto Vázquez Bautista fue fusilado por haber abusado, supuestamente, de una niña de 11 años en Cajamarca. Se trató del último fusilamiento en el Perú, cuando regía la pena de muerte, impuesta por el entonces régimen militar, del general Velasco Alvarado. Los diarios de la época lo bautizaron como el monstruo de los Andes, y su muerte fue bastante polémica, pues los defensores de Vázquez Bautista creen hasta hoy que se autoinculpó, para salvar así al verdadero responsable de este ultraje, su hermano. Desde entonces, es considerado por algunos pobladores de la zona como un santo. Miles de fieles visitan su tumba en el Cementerio General de Cajamarca para pedirle un milagro. Estoy pidiendo porque ayer mi esposo me ha pegado, me ha abuela. El que vea, Robertito, que vea él, a lo que me hace. ¿Le ha agredido a su esposo? Sí. Tiene otro amante, por eso es que nos hace así. Ay, tengo mi pequeño que tiene 3 años. Y ella quiere que pare todo esto. Le está pidiendo justicia. El que me haga justicia, porque más ya no puedo. Otro peruano que fue sentenciado a la pena de muerte es Reyes Amacifuentello, quien fue detenido el 14 de mayo del 2007 en el aeropuerto de Malasia, con más de 100 cápsulas de cocaína en su estómago. En el país asiático, el narcotráfico es un delito que se paga con la vida, por lo que este burrier de 30 años fue condenado a la horca. En ese mismo país, Isidro Quito Cruz, un humilde guachimán guanuqueño de 50 años, fue condenado a recibir la inyección letal, luego de ser atrapado el 10 de octubre del 2006, intentando pasar droga en Malasia. Si tan solo me entendiera, que tengan piedad de los peruanos, porque son 5 peruanos que están allí, que están a la espera de su condena. Porque cada uno de ellos tienen hijos, tienen familia, quienes están sufriendo, quienes están llorando. Por favor, que se quebrante su corazón de aquellas autoridades para que pueda darle libertad a esos peruanos, que cada pecado sí se perdona. A diferencia de ellos, Jorge Enrique Pellontello, de 19 años, logró esquivar la muerte, luego de convencer a la justicia asiática de no ser sentenciado a la pena capital por el delito de narcotráfico. Su familia movió cielo y tierra para salvarle la vida, luego de que la policía de dicho país lo encontrara con 2 kilos de cocaína. La pena que tiene es merecida, ¿no? Porque creo que esto no es un juego. Y que sepan todos los jóvenes que esto sea una lección para que en ningún momento, por más todo el oro del mundo, no va a compensar la libertad, la vida y la tranquilidad de la familia. Este hombre, que aparece ensangrentado en la ventana del segundo piso de esta casa, es Byron Nakada Ludeña, un peruano que asesinó a 6 personas en Japón. ¿Para qué va a vivir? ¿Usted qué piensa? Yo voy a decir que viva, ¿para qué va a vivir? ¿Dónde vive este mojado? Horas antes, la policía había encontrado a una anciana de 84 años muerta en su casa. Byron Nakada la había matado y antes de que lo encontraran, huyó a esta otra vivienda en la cual asesinó a sangre fría a otras 5 personas, entre ellas 2 niñas de 10 y 7 años. Por la crueldad del crimen ocurrido en el 2015, este hombre se unió a la larga y sombría lista de peruanos que, culpables o inocentes, esperan su turno en el corredor de la muerte. Bien, continuamos conversando con la congresista Cecilia Chacón y el congresista Alberto Belaunde. Y básicamente el fenómeno es más o menos cíclico en el Perú, y yo me refería a eso al comienzo. Los periodistas, o los que, digamos, tenemos algunos años en el medio, tenemos la sensación de que siempre se nos lleva de las narices a debatir esto de nuevo y otra vez y nuevamente, y nunca llega a nada. Siempre es una especie de histeria, ¿no? Y a veces los propios presidentes fomentan eso. En este caso tengo claro que a PPK no le interesa,
pero en la época de Alan muy era populista, ¿no? Es muy populista decir hay que matar, ¿no? Y la gente, sí, claro, las masas se enfervorizan. Pero hay ¿no? una cosa curiosa, Beto. A las personas que están a favor de la pena de muerte, tú dices, ¿y tú confías en este Poder Judicial? Entonces dicen, no, de ninguna manera. Entonces digo, ¿entonces le darías la atribución de matar a personas a este Poder Judicial? Y ahí empieza a haber una conexión, porque en Estados Unidos, en los últimos 10 años, que tiene un sistema de justicia, digamos, consolidado y que cumple con los estándares, ha habido 34 casos en los últimos 10 años de personas que habían sido condenados a la pena de muerte y que luego han sido liberadas porque fueron injustamente sentenciados por casos de mala defensa, por casos que los policías inventaron pruebas, inventaron testigos. Y hay una cosa muy curiosa, si uno ve en el caso de Estados Unidos quienes están condenados a pena de muerte, sí hay una como paridad racial, número de blancos y número de afroamericanos es más o menos el mismo, pero cuando ves los que fueron injustamente sentenciados, casi todos son afroamericanos de bajos recursos. Entonces, claro, ese es el problema. En un país... Y lo mismo podemos decir de las cárceles peruanas, ¿no? En un país donde luchas... No hay muchos blancos en las cárceles. Vamos a ser francos. Así es. O sea que si mataran gente, matarían a los cholos, ¿no? O sea, claramente. Y en un país que tiene serios problemas de acceso a la justicia, donde el número de... Cada defensor público lleva 100 casos, donde una persona puede estar presa sin sentencia o con la sentencia cumplida y no es liberado, yo creo que estamos hablando de una cosa muy peligrosa para un fin que no vamos a cumplir, que es el de disuadir que no siga ocurriendo. Cecilia, ahora en Twitter dijeron algo que me pareció escalofriante. El Estado no puede organizar bien un censo. ¿A ese Estado le vas a pedir que decida a quién matar? A ver, es que yo creo que estamos simplificando el tema, ¿no? Si es que uno discute la pena de muerte y se llega a aprobar, obviamente tendría que construirse un esquema específico para aquellos que podrían llegar a ser sentenciados a la pena de muerte. Ojo, que estaríamos hablando única y exclusivamente del delito de violación de niños menores de 5 años. Ahora, pero ya has visto varios colegas que ya están poniéndole eso ya agregaditos, ¿no? Empiezan, claro, pero... Escuché hace un rato a la congresista Schaeffer decir 7, ¿de 5 o de 7? Bueno, eso se discutirá y se verá, pero definitivamente 5 o 7 es para los violadores de niños menores. ¿Pero cuál es el criterio? ¿Por qué es menos horroroso violar a uno de 9? Porque son más indefensos. No, claro, ¿no es cierto? pero o sea, digamos... no es lo mismo violar a un... O sea, igual es horroroso, insisto. O sea, es que argumentar estos temas es bien complicado, ¿no? Porque si te sacan de contexto quedas como una boba. Y en realidad lo que quiero decir es todos los casos son abominables. La violación a una adulta o a un adulto es igual de horroroso. No, es más horroroso cuando es un bebé, más horroroso cuando es tu hijo. Así es. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que cuando de alguna manera es una persona que va adquiriendo ciertas habilidades y por lo tanto puede gritar, ¿no? O sea, un bebé de 2 meses ni siquiera habla, ¿no? Puede gritar, puede pedir ayuda, puede patalear, puede golpear. Pero ¿qué hace un bebé de meses o un niño de 2 años? O sea, ni siquiera sabe qué es lo que está sucediendo. Entonces hay que ser muy específico en tema de discusión. Pero además de eso, yo respeto a todas aquellas opiniones a favor o en contra, pero sí creo que hay un doble rasero. Igual que cuando es violencia contra la mujer, ¿no? Sobre todo este tema de violencia política y demás, hay un doble rasero. Por ejemplo, y acá el mismo congresista de Belaunde está a favor del aborto, ¿no? Es decir, matar a una criatura indefensa que ni siquiera ha nacido aún, pero que tiene vida, ¿no? Eso encuentras sí es ahí una contradicción. Totalmente. Entonces ahí... ¿Y no encuentras una contradicción, Cecilia, en que los así llamados pro vida estén tan entusiasmados con matar gente? O sea, los que más piden la pena de muerte son los pro vida. Y los que más se oponen, explícame, por favor. Y los que más se oponen son los que piden el aborto. Entonces, explicar mi posición. No, sí, es que todos podemos explicar la posición, pero lo que voy, para terminar la idea. Entonces, lo que voy es que sí, hay contradicciones de ambos lados y creo que lamentablemente estamos teniendo opiniones encontradas en diferentes temas. Yo creo que el pro vida tiene que ser pro vida, el que no. Yo no estoy en contra del aborto, pero sí
Sí estoy a favor de la muerte, de la pena de muerte para este tipo de violadores. ¿Por qué? Porque de alguna manera la criatura que está en el vientre de una madre no tiene absolutamente ninguna opción de defenderse, ¿no es cierto? Cuando tú llevas a una persona a un proceso judicial, ¿no? Tiene todas las herramientas de una defensa, se puede defender. Y puedes llegar y concluyes con una sentencia de pena de muerte, que tiene que pasar, por supuesto, por muchos años, porque no es al toque, tiene de alguna manera posibilidades diferentes de apelación. O sea, tampoco significa que tú lo sentencias y lo mandas a matar al día siguiente. O sea, tampoco somos un país de salvajes, ¿no? Y, ¿no? E insisto, en algunos casos. Y yo creo que, insisto una vez más, no solamente es un tema de disuasión. Además, esa persona le estás impidiendo que vuelva a cometer el mismo delito. ¿Qué pasa en el país? El máximo tiempo para estar preso son 35 años. Un chico de 20 años viola a una criatura de 2 meses, pongamos un ejemplo. Va a salir si tiene 20 más 35, 55 años. ¿Quién te dice que esa persona no va a volver a violar, que es lo más probable? Entonces, tú lo que estás haciendo no solamente es disuadirlo, sino evitar que ese mismo individuo comete el mismo delito tan abominable como es la violación sexual. Alberto. Gracias. Sí, son situaciones completamente distintas. Yo lamento que hayamos llevado el debate por ese lado, pero explico mi posición. Yo he firmado... No he llevado el debate por ese lado. No, que se haya llevado, digo. Estoy hablando de contradicciones. No, estoy dando mi opinión. Mira, yo he firmado el proyecto de despenalización de aborto de casos de violación y lo firmaría de nuevo, porque creo que la mujer es la que tiene que decidir si es que lleva adelante ese embarazo o no. Porque es una mujer que ha sido forzada y no ha tomado ningún tipo de decisión. Y creo que incluso puede generar un grave daño a su salud mental y a su salud física el tener que verse obligada a llevar a cabo o desarrollar un embarazo no deseado. Esa es mi posición y la voy a defender siempre. En el caso de la pena de muerte, entre otras cosas, yo creo que no es cierto que todos tienen acceso a un debido proceso. Tenemos serios problemas de acceso a la justicia del país. Lo comentábamos, puedes incluso estar preso no solo sin sentencia, sino habiendo cumplido tu sentencia y sigues ahí porque el sistema judicial no funciona. Y no funciona para los que menos tienen. Entonces, el gran riesgo que tenemos al implementar la pena de muerte es que suceda eso. Además de todas las complicaciones internacionales que eso trae, renunciar a un pedazo o a todo el tratado internacional de derechos humanos no es poca cosa, y menos ahora que somos miembros del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Todo el mundo está yendo por el camino del abolicionismo. Nosotros estamos poniendo freno y retrocediendo cuando no estamos discutiendo todas las demás medidas que pueden tomarse. Claro, es una discusión compleja porque es un problema complejo. Y a veces tendemos, porque es más fácil de comunicar a la población, buscar una varita mágica. No hay varitas mágicas. Si aprobamos la pena de muerte, además de que posiblemente cometamos muchas injusticias, van a seguir violando, porque no estamos discutiendo por qué en el Perú los hombres violan tanto. Y hablando de varitas mágicas, desgraciadamente la única varita mágica en el Perú se llama corrupción. Entonces, si la pena de muerte se aprobara, los jueces serían ricos con la cantidad de plata que se pagaría. Malos policías, malos fiscales, malos jueces. Olvídate. En fin, tenemos que hacer una pausa, vamos a seguir discutiendo. Cecilia se queda con las ganas, ya regresamos. No se vayan, es Beto Saber. Estamos de regreso en Beto Saber y seguimos conversando con los congresistas Chacón y de Belaunde sobre esta iniciativa de volver a discutir el tema de la pena de muerte para violaciones de menores de edad. Esto en el contexto de un ánimo muy caldeado sobre feminicidios, sobre maltrato a las mujeres y sobre un hashtag que la semana pasada generó gran polémica: Perú, país de violadores. Y esto ofendió a muchos, la ministra Arauz pidió que se retirara,
Y bueno, fue una iniciativa de dos congresistas, Glave y Wilca, ¿verdad? ¿Por qué tan ofendidos por un hashtag como ese cuando queda claro que el hecho de que se diga país de violadores no implica que todos y cada uno de los peruanos somos violadores? Es una llamada de atención, así como muy bien lo ha explicado Jaime Bedoya en su columna del domingo, cuando se dice Perú, país de la gastronomía, no implica que todos cocinamos ricos, sino solamente algunos. Bueno, pero no es comparable, ¿no? Cuando tú haces un hashtag donde generalizas con cosas positivas, es una manera de sentirte orgulloso por lo que tu país puede hacer. Sin embargo, el hashtag Perú, país de violadores, yo creo que sí es totalmente falso. Yo sí no estoy de acuerdo con ese hashtag. Creo, como lo dije además, que en el Perú hay hombres extraordinarios y maravillosos que son la mayoría, ¿no? O sea, si nosotros vamos a ver porcentualmente cuántos hombres son violadores en proporción a la cantidad de hombres que hay en el Perú, entonces obviamente el Perú no es un país de violadores. Sí creo... Pero sí, digamos que tenemos unas cifras como para competir por el título mundial. Tenemos unas cifras terribles, tenemos unas cifras espantosas. El hecho de que estemos discutiendo cada vez con mayor fuerza estos temas de violencia contra la mujer en todo su abanico, ¿no? Violencia verbal, sexual, económica. Creo que es positivo porque es una llamada de atención a la sociedad. Sin embargo, para terminar con el hashtag, si bien es cierto, yo no estoy de acuerdo. Creo que fue una muy mala idea, ¿no? Terrible. Pero uno puede no estar de acuerdo. Así es, pero creo que no hay que llevarlos... esto en cuestión de Estado? A eso justamente iba. Porque, a ver, yo creo que... es cierto que en el Perú, cuando tú pasas por una esquina y hay una obra de construcción, todos los obreros te gritan obscenidades, es cierto. Es cierto cuando subes a un micro... Cuando en el Congreso varias veces... pasa con los congresistas. Cecilia ha sido víctima de esto varias ocasiones. No por el Congreso, ni por los congresistas. No, yo no me siento ofendida si alguien... Perdóname, Cecilia, pero Rolando Reategui dijo que tú tenías muy buenos pechos. ¿Te pareció eso un piropo? No, de ninguna manera. ¿Y por qué no reclamaste? Porque reclamé, me llamó, se disculpó. O sea, te molestas con Rafa León, pero no con Rolo. No puedes comparar. De ninguna manera. Me parece una falta de respeto absoluta. Sí, fue una falta de respeto. Que él en un medio de comunicación se refiera a una parte de tu cuerpo. Sí, se equivocó totalmente. Créeme que no me hizo feliz su comentario. Rolando y yo somos muy amigos hace muchos años, yo lo conozco y sé perfectamente que fue una metida de pata, pero no lo ha hecho, o sea, no ha hecho con la intención de dañar mi reputación o de dañarme personalmente. Le salió natural porque él habla así. Le salió natural porque él habla así. Ese es el problema. Entonces, el problema es eso, que es tan normal tratar a la mujer como una cosa que un congresista, un albañil, un cobrador de combi lo ven normal. Te subes sola a un micro y te puntean, ¿no? Entonces, ¿es normal? ¿Tú crees que eso pasa en todos los países? No. Yo no creo... Lo vemos como normal, pero no es normal. No, obviamente no estuvo bien, me llamó a disculparse, conversamos largamente, yo acepté sus disculpas, pero de ninguna manera puede ser comparable a lo de Rafa León, que entre otros adjetivos espantosos me ha llamado puta. Con todas sus palabras. Y aquí hemos protestado por eso y hemos hecho reportajes en contra. Y nos hemos ganado el odio de un montón, pero hay que decir las cosas claras. Lo sé y te lo agradezco, porque lamentablemente el típico insulto para denigrar a una mujer es bruta o puta. Sí. Y realmente eso no lo podemos permitir. Ante nadie, y eso es otro tema, o sea, cuando se trata de una congresista fujimorista, entonces como que la ola viene despacito y se van sumando a ver qué pasa. Pero si se hubiera tratado, por mucho menos, la congresista Martens, porque le hicieron un piropo, ardió Troya. Entonces, tampoco es que esté de acuerdo o no, es que tenemos un doble rasero. En eso estoy de acuerdo. Tenemos un doble rasero. ¿Y sabes qué? Yo, si es que le insultaran a la congresista Glave, a la congresista Wilca, de la manera como me han insultado a mí, ten la seguridad que yo saldría inmediatamente y me opondría. Y no tenemos absolutamente ninguna, no sé, si de repente en temas de mujer vamos a tener coincidencias, pero no hay que tener. A eso voy. Entonces, hay que eliminar ese doble rasero que lamentablemente existe tanto en el país, ¿no? Bien. Sobre el tema del hashtag, sí. Leí una columna que me pareció muy interesante, lamentablemente no recuerdo el nombre del publicista, pero un publicista que en redes había tenido un mensaje muy fuerte en contra del hashtag.
sino que me parecía un muy mal eslogan, que denigraba al país, toda la argumentación. Y después escribió este artículo diciendo, llegué a mi casa ese día de la noche y me estaba esperando mi hija. Y parece que tuve una discusión, un debate de horas, y el argumento final de la hija le llegó al corazón. Y fue, papá, esto no es un eslogan, esto es un grito de ayuda. Y cuando alguien grita por ayuda, uno no juzga el contenido del grito, uno ayuda. Correcto. Y él explicaba el cambio que había tenido en cuanto a la relación con el hashtag. Y yo creo que ha cumplido parte de su fin. Yo ayer en el almuerzo familiar he hablado del hashtag con mi familia, diferentes posiciones, pero discutiendo el tema de fondo, lo he discutido con mis amigos, lo he discutido con colegas en el Parlamento. Entonces, Ralston se llama el publicista. Ralston, sí. Estaba tratando de acordarme. Entonces creo que muchas veces concentramos la energía en aquellos temas en los cuales no deberíamos concentrar la energía. Igual, creo importantísimo discutir cómo debe reaccionar el Estado ante una violación, pero más importante aún es cómo evitamos que esa violación se dé. Y acá hay dos temas. Y eso es lo triste, que nadie está hablando de cómo hacemos que esto cambie. Si nos vamos a castigar a todos los que violen. Yo tengo varias leyes que justo traía para darte, Por ejemplo, Beto, acá nuevamente, justo por este tema, por ese tipo de temas, es importante tener una educación con enfoque de género, donde se enseñe educación sexual integral a nuestros niños, adolescentes. Es una mala palabra que no la puedes decir en televisión, porque es una lisura. De ahí me caso con mi computadora. Cochina, claro, o con varias computadoras. O con varias computadoras. Otro tema es la salud mental, ¿no? Nuestro enfoque es un enfoque desfasado de salud mental, que además no existe, y cuando existe es una salud mental cruel. Y por ejemplo, los municipios no han asumido el rol que les asigna la ley de encargarse de la salud mental con un enfoque comunitario. Son ese tipo de prácticas que necesitamos tener y que necesitamos discutir. La prevención es la clave. Te aseguro que a una señora que ha visto que su hija es violada, el tema de la sanción le importa que se haga justicia, más le importa que su hija no sea violada. Sin duda. Tenemos que acabar, ¿no? Sí, no, pero para... Nos queda un bloque. No, tiempo, es como el Congreso, Cecilia, se acaba el tiempo y se nos acaba. Pero por lo menos no te apagamos el micro como el Congreso. Por favor. En el caso del hashtag, más allá que yo no estoy de acuerdo y sigo opinando que fue de muy mal gusto, no por eso creo que se les deba llevar a ética, porque todos tienen derecho a opinar lo que quieran. Y igual en el doble rasero, o sea, se habla de la congresista que dijo lo de las computadoras, pero olvidamos cuando un congresista de izquierda dijo que su mamá le había enseñado que todas las mujeres eran chismosas y mentirosas. Pero no le ponen... Hasta mandamos cartas sobre el tema. Yo creo que definitivamente, insisto una vez más, aquí no se puede estigmatizar porque nos gustó o no nos gustó, porque alguien dijo algo que no debió de decir. Se pueden equivocar, en algunos casos tú también, a lo largo del tiempo, créeme, ojalá que no, pero va a ser bien difícil. Todos nos equivocamos, metemos la pata y la metemos en cámaras. Entonces estamos todo el tiempo se hace escarnio en algunos casos de nosotros, con razón, sin razón, lo que sea. Pero es distinto decirle porque no es por una declaración. Recordemos que en el caso de la congresista de las computadoras ha tenido una serie de votaciones sistemáticas en contra de cualquier cosa que tenga para género. Sí, tiene todo el y hay el derecho de criticarla, porque yo creo que el enfoque de género es indispensable. Pero, a ver, Cecilia, yo te hago una pregunta. Sobre el tema específico, porque me vas a dar más tiempo. Respóndeme esta pregunta chiquitita. ¿Me vas a dar más ¿No hay un tiempo? departamento de control de calidad? ¿Cómo es posible que pasen estas señoras que no han acabado la primaria, que hablan con un castellano lamentable? Yo creo que hablar más allá de qué religión tengan, que no me importa. Que hablar con un castellano lamentable, como fue el caso, por ejemplo, de una congresista de Humala que la criticaron porque no hablaba bien el español, porque era una persona de quechua. Pero una cosa es que seas quechuahablante y sea tu segunda pero no había lengua, terminado la primaria. Y otra cosa es que seas un ignorante. No nos olvidemos, Beto, de que ese argumento de que no tiene primaria o si tiene primaria, en un país democrático como el nuestro, porque todos tienen derecho a elegir y ser elegidos. De vida, no fui al colegio, no sé leer. Ya, chévere, yo votaré por ti, pero no me engañes. Eso es otra cosa. Totalmente de acuerdo contigo. Eso es lo único criticable, porque para ser congresista no hace falta saber leer. Totalmente de acuerdo contigo. Cosa que, bueno, así está con la Constitución, hay que respetarlo, Totalmente de acuerdo contigo. El problema está cuando mientes en tu hoja de vida. Totalmente, lo cual me parece absurdo. Y todas además. las que no han estudiado ponen que sí. Absurdo además, porque nadie se tiene que avergonzar por estudiar o no estudiar.
no te hace ni más ni menos. Lo ideal es eso, pero si por no te A o lo B piden para la motivos... chamba, felicidades. Así es. Bueno, pero además de eso quisiera decir, y ya antes de que se me acabe el tiempo, Antes que te acabe el programa, es que si bien es cierto, el Congreso tiene una gran responsabilidad para hacer mejores leyes, no nos olvidemos que lamentablemente el Poder Judicial y la Fiscalía tienen una gran labor a la cual están de espaldas. Hay más o menos la mitad de la población, o el 40% de la población en las cárceles es por violaciones sexuales o por violencia sexual. Sin embargo, ni siquiera el 40% tiene sentencia firme. Y eso es responsabilidad del Poder Judicial. Y decía, 356 casos de feminicidio, una ley que hizo Lucha Cuculiza en el Congreso pasado, y hay 84 personas condenadas por este delito. Entonces, aquí lo que tiene que haber es un trabajo en conjunto. Tiene que haber presupuesto para poder efectivamente poner en acción las políticas públicas, porque el discurso no sirve de nada si no viene acompañado de dinero para contratar a más fiscales, a más jueces, para poder hacer una mejor currícula, etcétera, etcétera. Yo, y si bien es cierto, y el tema de educación es fundamental. Y yo no estoy de acuerdo con, así es, y yo no estoy de acuerdo con el congresista de Belaunde cuando habla que la clave es el tema de género. Yo creo que la clave es enseñarle a nuestros niños que no tiene que haber violencia contra la mujer, que somos iguales. Eso es parte del enfoque de género. Pero escúchame, entonces yo acabo son 3 iniciativas legislativas que ya ingresaron a mi bancada. No puedes leer las 3 porque eso no va. No, al toque, no las voy a leer. Lo que pasa es que vemos cómo la madre muchas veces en un caso de violación termina siendo cómplice del padre, porque sabía de las violaciones y no dijo nada. Se hace la loca. Y se hace la loca. Sí, claro. Entonces, y aquí agradezco a aquellas personas que me escribieron por Twitter, que creo que es una herramienta fantástica, e igual algunas periodistas también, que me pusieron en auto sobre este tema. He hecho una iniciativa legislativa para que las personas, cuando sean madres o padres o tutores de un menor, la pena será no menor de 4 ni mayor de 8 años, es decir, prisión efectiva. Eso tiene que ser un agravante. Así siempre. es. Sí, claro. Entonces no estaba en la norma, lo estoy poniendo, porque la madre que permite que toquen a su hijo es igual de culpable y es cómplice de ese abusador. Por miedo a que se vaya, que la deje sola, sí, claro, o que le deje pasar plata. Y una ley que obliga a incorporar en la educación básica, regular y universitaria, así como en los centros laborales que tengan más de cierto número de empleados, cursos específicos durante todos los años, y acá ponemos los detalles que no tengo tiempo, justamente sobre temas de igualdad entre hombres y mujeres, respeto a la persona, rechazo a la violencia familiar y contra la mujer. No, lo que pasa es que nosotros lo que estamos en desacuerdo, yo personalmente, es que le digan a un niño que en el camino va descubriendo si es hombre o mujer. Eso es lo que no estamos de acuerdo y que también enfoca ahí vamos el a entrar a otro ese debate que no es otro el tema de hoy. Pero creo que esto es importante. Tenemos que irnos porque la publicidad... Un último mensaje muy fácil. No hay varitas mágicas. Ante problemas complejos, soluciones complejas, y los políticos tenemos que estar a la altura de ese reto. Gracias a ambos. Leyes, presupuesto y educación. Tenemos que irnos. Gracias. Esta discusión tiene para rato, pero este programa ya se terminó. Hasta mañana. Chau.